Bienvenidos a Hablemos de Negocios, el programa que promueve el emprendimiento en la comunidad hispana. Desde Toronto, Canadá, conduce el ingeniero Alfonso Parra. Ya regresamos en Hablemos de Negocios con Alfonso Parra por quebuenaradio.tv. Bienvenidos a Hablemos de Negocios, el programa que promueve el emprendimiento en la comunidad hispana. Desde Toronto, Canadá, conduce el ingeniero Alfonso Parra. Ya regresamos en Hablemos de Negocios con Alfonso Parra por quebuenaradio.tv. Bienvenidos a Hablemos de Negocios, el programa que promueve el emprendimiento en la comunidad hispana. Desde Toronto, Canadá, conduce el ingeniero Alfonso Parra. Ya regresamos en Hablemos de Negocios con Alfonso Parra por quebuenaradio.tv. Bienvenidos a Hablemos de Negocios, el programa que promueve el emprendimiento en la comunidad hispana. Desde Toronto, Canadá, conduce el ingeniero Alfonso Parra. Ya regresamos en Hablemos de Negocios con Alfonso Parra por quebuenaradio. Este 2020 ha sido un año distinto. Mientras que unos lo han visto como un año diferente, para nosotros ha sido de renovación. Nos estamos recargando para brindarte lo mejor. Una radio que te mantiene conectado todo el tiempo. Programas con tus temas favoritos. Al día contigo. Y los éxitos musicales del momento. Una estación radial buenísima. quebuenaradio.tv. Buenísima. Buenas. Hoy estamos nuevamente con ustedes. Nos encanta que estén aquí. Gracias, Esperanza, que estás acompañándonos siempre. Un abrazo para ti allá en Toronto. Yo no sé dónde estás ahorita, pero bueno, chévere que nos estés acompañando hoy. El tema de hoy, de alguna manera, nos interesa a todos los que queremos desarrollar una carrera profesional en Canadá. Tenemos una compañía extraordinaria, una persona que lo conozco, para ser sincero, hace muy poquito tiempo. Básicamente de un gran amigo, consultor de inmigración al que represento. Tengo el honor de ayudarle en este asunto del marketing y que de alguna manera me convirtió en su agente o uno de sus agentes.
Y me dijo dentro de una de esas conversaciones muy habituales con él eh, que, déjame ver un momentico, me está diciendo que se escucha raro antes de que seguir. Un momento, por favor, un momento. Bueno, el asunto es que, bueno, estas son de las cositas que pasan solamente en vivo y precisamente, bueno, los errorcillos no están lejos de que sucedan. Entonces, básicamente, ya sé lo que pasa, ya sé lo que pasa por aquí, ya. Ahora se debe estar escuchando mejor. Entonces le decía que, que a la persona que nos está acompañando hoy, un gran médico colombiano, psiquiatra, con gran experiencia, inteligente, eh, con una sabiduría, y lo digo así, pese a su gran juventud, porque es un tipo bastante joven, porque parece, tiene sabiduría de personas allá de más de 6 pisos en adelante, ¿verdad? Pero hoy nos está acompañando y que nos va a compartir, saludos Helen, nos va a compartir su perspectiva, su punto de vista, porque él, como algunos otros latinoamericanos, ya no lo voy a decir que es solamente colombiano, ha tenido digamos, la hazaña, porque así lo coloco yo, de homologar su título profesional en este gran país que es Canadá. Muchas personas me hacen la pregunta de manera recurrente, pero mira, ¿yo qué voy a hacer allá? Que yo soy esto y yo soy lo otro. Y entonces, en ese orden de ideas, siempre está la duda de que quien viene a esta tierra le toca limpiar pisos y cosas por el estilo. Entonces, nada más lejos de la verdad, porque esto y este ejercicio que hoy vamos a hacer con nuestro invitado, que es el señor Wilson Restrepo, que lo tenemos aquí al ladito, vamos a presentarlo, aquí está ya en cámara, y entonces nos va a acompañar con digamos, este recorrido que él de manera personal ha hecho y que nos complace que nos comparta sus experiencias y sus vivencias respecto a esto. Wilson, bienvenido, ¿cómo estás, doctor? Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación, Alfonso. Excelente, mira, es un gran placer tenerte acá. Como les decía a las personas, hace muy poco tiempo nos conocemos, pero hay una conexión. Uno dice, wow, o sea, aquí hay algo y alguien muy valioso y sobre todo, a ver, todas las personas somos valiosas, probablemente, pero cuando una persona que ha tenido esa vivencia que tú tienes y la quiere compartir, yo digo, wow, o sea, esto es de aplaudir y quería que de inmediato nos sentáramos y lo estamos haciendo en vivo. Por si acaso, hoy que día soy, yo no sé, hoy estamos a 26. 26, que aquí estoy viendo el calendario. Estamos a 26 y son las 10:09 de la mañana de un casi primaveral día. No sé cómo están ustedes allá. Tú estás en Montreal, ¿correcto? En Montreal está frío, amanecer 0 grados, pero ya no hay nieve por lo menos. Pero fíjate que hace unos días bajó a 2 grados en Toronto, nevó, o sea, nevó en abril. Bueno, he visto que nieva, que acá hay nieve en mayo, pero hoy estamos en 17. O sea, bueno, ayer estuvimos en 17, hoy estaba frío otra vez, pero ese es ese cambio, ¿verdad? Ese cambio que hay, no el cambio climático, mentira. Estamos hablando de cuando cambia la estación, sí. Ya no sé ni español ni inglés. Cuando cambia la estación, entonces hay esos cambios. Y por eso, ojo, que con lo tuyo, yo hoy estoy en camisa de algodón. Ya. Aquí me está diciendo que tu voz se escucha con eco. Un momento. ¿Me puedes hablar nuevamente, por favor? Yo estoy. ¿Me escuchas? Ya, perfecto. Sí, ya. Okay. Ok, ya. Ya resolví. Muchas gracias. Okay. Aquí me están monitoreando, no creas tú. Yo estoy aquí, estoy aquí improvisando cosas, pero en fin. Pero entonces empecemos por el principio, Wilson. Cuéntanos de ti. ¿Cómo empiezas
lo que lograste antes de llegar a Canadá. ¿Hace cuánto estás en Canadá? Cuéntanos lo que tú quieras sobre tu persona. Ok, Ok, muchísimas gracias. Pero antes de eso, Alfonso, yo te quería decir, pues quería compartir que pues yo acepté la invitación porque yo quiero contar mi experiencia desde mi visión, de cómo yo viví el proceso y que no intento en ningún momento como decir específicamente cómo se tienen que hacer las cosas porque hay siempre muchas maneras de hacer las cosas y cada uno puede ir buscando poco a poco como la mejor manera de hacerlo. Yo llegué a Canadá en el año 2017. En el verano del 2017 llegué a Canadá y desde entonces me quedé aquí en Montreal. Yo decidí venirme a Canadá porque yo hice mis estudios de medicina en Cartagena, hice la especialización en Bogotá y cuando estaba haciendo mi especialización en Bogotá tuve la oportunidad de ir a Vancouver a hacer una pasantía de unos meses allá en un hospital de Vancouver. Y la experiencia fue muy buena y eso me abrió nuevos horizontes, ¿no? Me permitió ver las cosas de una manera diferente de hacer la medicina, un estilo de vida diferente, que yo siento era más acorde con mis valores y como yo sentía la vida que lo que yo tenía en Colombia. Entonces, cuando yo regresé a Colombia, empecé a hacer todo el trámite y ahí fue donde conocí a Edwin Martínez, que fue la persona que se encargó pues, de ayudarme con todo el proceso de obtener la visa de residencia y en el 2016 la obtuve y viajé a Canadá en el 2017. Excelente. Ahora, empecemos desde el origen, el génesis del asunto. Ya sabemos la especialización que tienes. Huelga decir, es importante que la audiencia que nos acompaña ahorita sepa que los resultados que tú tenías o que tienes, porque lo más bonito es que no has renunciado a ellos. O sea, tú estás físicamente en Canadá en este momento, pero también atiendes gente en Colombia, ¿sí o no? Pues en este momento no, yo me desvinculé, no es posible para mí. Oh, ya, Ahorita con la pandemia pues han abierto sus canales de hacer telemedicina ya. y hay gente que lo está haciendo, pero pues con todo el horario de estudio que yo tenía acá y todo lo del trabajo, porque estuve trabajando con la Cruz Roja también, pues no me permitía hacerlo. Sin embargo, es una opción. Hay gente que lo hace, conozco de colegas que lo hacen desde acá, no solamente colombianos, sino pues gente de otros países que siguen trabajando y vinculados con sus pacientes y hacen telemedicina. No fue mi caso, yo nunca lo hice así. Excelente. Bueno, ok, yo me imaginé que se podía. Bueno, de hecho, lo comprobaste, sí se puede, pero no lo has elegido. Perfecto. Se mantiene la premisa que no necesitas tú cortar el vínculo completo, pero es una opción y yo sé, y eso lo vamos a ver más adelante, cuál es la razón. El hecho de concentrarte en poder obtener ese título exige y ha exigido de ti energía, mucha energía. Pero empecemos entonces desde el comienzo. Cuando tú detectas, digamos, eso en ti, esa semilla en ti que dices, bueno, por alguna razón yo elijo, prefiero estar en otro lugar del mundo, ese lugar del mundo es Canadá, entonces se te metió el bichito de ser inmigrante, de salir de tu tierra y empiezas a cargar una maleta de riesgos y en esa maleta está, yo he invertido tanto tiempo aquí, me siento cómodo aquí. Bueno, ¿cómo decides? ¿Por qué decides? ¿Y cómo fue ese proceso en el que tú decides no quemar los barcos, porque todavía no es tan rápido, pero sí iniciar un proceso, saltar, que es lo que muchas veces mucha gente se queda en la parálisis de análisis y dice, esto no es para mí, o yo no sé, de todos modos opinar sobre algo que uno no conoce, oír. Pero ¿cómo empiezas? ¿Cómo es eso? Sí, bueno, eso que tú estás diciendo es una cosa muy real y a mí me pasó. Yo regresé, estuve acá en el año 2010 y fue hasta el año 2014 cuando yo comencé a hacer el proceso de inmigración. O sea, me tomó 4 años realmente en tomar la decisión. Yo sabía que era lo que quería. Yo sabía que quería vivir en mejores condiciones, que quería tener mejor calidad de vida, que quería tener también mejores condiciones laborales, donde se respetara más la profesión, donde tuviera salarios dignos, por ejemplo, donde las condiciones laborales en términos de, por ejemplo, de los hospitales, de la infraestructura fuera mejor. Todo eso yo lo sabía, pero da miedo porque pues uno dice, bueno, he invertido mucho tiempo en estudiar medicina, en la especialización
y ya lo logré aquí, entonces yo quiero capitalizarme, hacer mi vida acá, y uno empieza a ganar dinero y toda la idea empieza como a desdibujarse un poco, ¿no? Y entonces a uno le da miedo soltar ese tipo de cosas. Pero poco a poco la vida me fue mostrando que era mejor invertir y de pronto como tomar el riesgo de hacerlo, porque es un riesgo que es reversible. Yo no estoy haciendo nada y tomar la decisión de emigrar no era una cosa que necesariamente era permanente. Si en algún momento pensaba que no era para mí, pues yo podía regresar. Entonces, tomé la decisión de hacer el proceso de migración por esas mismas razones. Me tomó 2 años, 9 meses en terminar el proceso. Llegué acá y, bueno, después de estar muy seguro de que eso era lo que quería, cuando ya uno tiene la visa y uno sabe, bueno, ahora sí es real que me voy y que ya tengo que soltar y empezar a renunciar y empezar a vender las cosas y todo eso, eso es otra etapa de mucho miedo, mucha incertidumbre, pero bueno, hoy que ya lo miro en retrospectiva, después de 3 años y medio acá, pues yo creo que es la mejor o de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida, sin ninguna duda. ¿Cuál fue lo más complejo o sea, lo más complejo para tomar la decisión? ¿Qué fue lo que más te dificultó? Es decir, empiezo o hacerlo. O sea, por ejemplo, tú lo decidiste, lo pensaste, lo procesaste, me dijiste que duraste varios tiempos, varios años, y empezaste. O empezaste, hiciste algo que no te funcionó. Cuéntame sobre ese detalle, porque yo conozco algo que no le voy a decir a la gente, pero sé que tú lo sabes. Ok. No, yo cuando tomé la decisión dije, bueno, lo voy a hacer, pero yo creo que lo que me tenía con la angustia de si era una buena decisión o no es el hecho de que realmente los médicos en Colombia y pues todos los profesionales, pues los médicos en particular, invertimos mucho tiempo en nuestra educación, mucho dinero. Hacer una especialización médica en Colombia es difícil, es costoso. Entonces yo decía, bueno, pero entonces me dejo esto acá y lo que yo encontraba en internet, en YouTube, por ejemplo, de los médicos que inmigraban acá, eran cosas desalentadoras. Entonces eso asustaba mucho. O sea, yo cómo voy a dejar todo esto. Yo tenía la identidad de médico, tenía la identidad de las cosas que yo había construido. Entonces, como comenzar a quitarme ese tipo de cosas. Entonces ya no voy a ser el doctor, ya no voy a ser el médico, ya no voy a tener esto por un espacio de tiempo. Es doloroso desde el punto de vista del ego, es doloroso desde el punto de vista emocional, y volver a tomar el rol de estudiante y tener como la valentía de empezar desde cero otra vez fue difícil. Entonces, ese momento es como, bueno, pero uno pone todo en una balanza. Entonces yo decía, bueno, si me voy, en últimas me puedo regresar y el título lo sigo teniendo acá, puedo comenzar la vida de cero. Pero si me va bien, pues voy a lograr muchas cosas, porque es cierto que uno dura unos años mientras hace todo el proceso de homologación, pero cuando ya uno lo logra, realmente pues todo cambia. O sea, la vida realmente le mejora a uno en todo sentido, en el sentido laboral, en el sentido profesional, en el sentido financiero. Entonces yo creo que, como te dije ahorita, es de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida. Hay una curiosidad conociendo algunos detallitos sobre tu proceso, y tiene que ver con la actitud que nosotros asumimos frente a la decisión o frente al proyecto. Este proyecto, y lo vamos a hablar de negocios, tiene implicaciones económicas, tiene implicaciones de mucha energía, de mucho esfuerzo en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero elegir a la persona que nos acompañe o al arrancar solo es de hecho un proyecto, un proceso fuerte. Cuando tú empiezas con Edwin, que fue la persona que te acompañó en este proceso, que vamos a darle el mérito, logró ajustar o que tú lograras esta meta inicial, que es una residencia permanente, porque lo que nos reúne aquí empieza ahí, pero termina en esa vivencia tuya, en esa capacidad, en ese esfuerzo tuyo de poder lograr, o sea, un título que, en este caso, para responder a una pregunta de una de las personas que nos está acompañando aquí, Ginelle Vesga, que está en Barranquilla. Esto aplica no solamente a los médicos, sino a cualquier profesional que requiera una licencia en Canadá. Por lo tanto, nuevamente, tenemos que hablar de negocios respecto a qué. Respecto a qué. Si esa inversión vale el esfuerzo o no. No quiero decir que vale la pena, porque no es una pena, definitivamente. Entonces, si ese esfuerzo es considerado una inversión, de hecho, insisto, lo es,
vamos a tener que hablar de negocios. ¿Ok? Entonces, la pregunta nuevamente, cuando tú empiezas de una vez con Edwin o estuviste por la rama buscando algo, buscando la forma como nosotros tratamos de nuestra filosofía de vida, de encontrar la manera más rápida, más económica, más sencilla, más fácil, como decimos nosotros. Cuéntame sobre eso. Ok. Bueno, mira, yo comencé el proceso directamente con Edwin. Yo sabía, yo intenté hacerlo solo, o sea, empecé a explorar mucho para ver si yo lo podía hacer solo, pero me parecía muy difícil hacerlo solo, porque había escuchado colegas médicos que lo habían intentado así y le habían devuelto los papeles y sus procesos se demoraban más. Sin embargo, tú sabes que en Colombia tenemos el problema que hay mucho fraude en muchas instituciones, en todos lados. Entonces, encontrar la persona adecuada a eso fue complicado porque yo dudaba mucho, ¿no? Yo dudaba, ¿cómo voy a hacer? Asistía a muchas reuniones, yo no conocía a Edwin. Entonces tú dices, bueno, voy a invertir mi dinero aquí, pero además voy a invertir, esto es una ilusión, esto es una idea, esto es un proyecto de vida, no solamente una ilusión, es un proyecto de vida. O sea, ¿a quién le voy a dar esa plata y a quién le voy a dar como la potestad de que sea el encargado de guiarme en el proceso? Entonces, cuando tú no conoces a alguien, pues entras en muchas dudas, ¿no? Y así fue mi proceso de inicio con Edwin, como muchos ups and downs, como que sí, como que no, hasta que ya poco a poco, pues los resultados pues, y la calidad del trabajo, a mí me gustaba mucho de Edwin, como la rapidez con la que hacía las cosas, la precisión con la que hacía las cosas, y además es una persona pues que pasó por un proceso de inmigración también y que conoce como todos digamos, las dificultades emocionales por las que uno pasa durante el proceso, está todo el tiempo como animándote. Pero así fue como yo comencé con dudas y yo creo que es completamente válido tener dudas porque es una cosa, es un proyecto de vida, es una situación nueva en la que uno pues no conoce, no tiene muchas herramientas y hace años, ahorita yo creo que ya se conoce más y ya la gente está más, hay más inmigrantes, ya la gente tiene más información, pero cuando yo comencé la información era reducida y entonces pues asustaba comenzar. Y empezamos el proceso. Terminamos los detalles, pues eso es otro tema. Pero entonces ahora llegamos a la parte gruesa de nuestro programa, de lo que nos convoca hoy. Eh, Cuando tú empiezas este proceso, sabías que tenías un riesgo. ¿En qué sentido? Lo que acabas de mencionar. O sea, bueno, si las cosas no funcionan, sigo siendo médico, sigo siendo psiquiatra, me regreso para mi tierra. ¿Ok? Sí. ¿Cómo es entonces la idea, esa idea, allá y en qué se convierte estando acá, estando en Canadá? Y empiezas a materializar este proceso a través del cual lograste la licencia como médico inicialmente. Uh-huh. Bueno, antes de responderte eso, yo quería decir que es súper importante cuando uno va a comenzar el proceso de homologación, por lo menos en medicina, yo no conozco las otras carreras, de realmente empezar al mismo tiempo o tener ya la visa de residente permanente, porque eso facilita muchísimo las cosas. Y en el momento ya de terminar la homologación, solamente podemos acceder al título, a terminar el título y a trabajar las personas que tenemos residencia permanente. Si no tenemos residencia permanente, los médicos no podemos aspirar a una residencia o si no tenemos la ciudadanía tampoco, que es como principalmente como uno puede homologar el título acá. Entonces, tener esa parte de migración clara es importante. Bueno, cuando yo llego acá ya yo tenía mucha información de cómo se tenían que hacer las cosas y cómo era como el proceso que yo tenía que seguir, las instituciones a las que yo tenía que dirigirme y todo eso. Pero el proceso no es tan fácil como uno piensa. El proceso es un proceso que realmente requiere mucho más tiempo, es un proceso que requiere mucha más dedicación y normalmente es un proceso mucho más demorado que el que uno piensa. En Colombia de pronto las cosas funcionan más rápido en algunas ocasiones, o uno, en Colombia sabes que pasa que uno puede encontrar a alguien y esa persona te contacta con esto y te puede facilitar las cosas. Acá no, acá hay que ser riguroso con los procesos tienen unas fechas determinadas, los exámenes también, entonces uno va en ese proceso y muchas veces pues se demora más de lo que uno pensaba que el proceso iba a ser. Yo encontré que en mi proceso lo más importante era mantenerme emocionalmente estable, ¿me entiendes? Porque es que cuando uno se empieza a encontrar
con las dificultades en el camino, si uno no es capaz como de sobreponerse de esas situaciones, pues la gente se va quedando. Y ahí es donde yo veo que muchos colegas se quedan, que muchos inmigrantes se quedan porque dicen, no, yo con esto no puedo, lo voy a dejar así, yo no soy tan bueno como pensaba. Empiezan toda la parte emocional a jugar un papel importante. Entonces yo creo que si uno puede realmente manejar bien eso, ahí vamos saliendo. Y todos los que podemos con esa situación, vamos hacia adelante. Y lo otro importante que yo creo porque es muy importante en el proceso, son los idiomas. Entonces, en mi caso particular, yo hablaba inglés cuando llegué aquí a Canadá, pero no hablaba francés. Entonces, yo me establecí aquí en Quebec, entonces tenía que hablar francés si quería homologar el título y quedarme en la provincia. Entonces, eso fue pero para llegar a Quebec tú tenías que tener un básico de francés. Un nivel Es básico el de francés. B2 famoso este. Ahorita lo exigen, sí, pero antes, cuando yo inicié el proceso, no. Fue después que ya lo exigieron. Pero igual, mira, incluso si tú llegas con un B2, cuando ya tú llegas a la realidad, a la cotidianidad de ejercer acá, de estar en el día a día, tienes realmente que mejorar la lengua. Entonces yo comencé casi desde cero porque yo había tomado los exámenes muy temprano en mi proceso de inmigración y ya después se pierde la práctica. Entonces eso también hizo que en mi caso particular demorara más el proceso porque tuve que aprender una nueva lengua y ponerla a un nivel que me permitiera atender pacientes y que me permitiera ejercer como médico. Entonces, realmente hay mucho. Tengo una curiosidad. Estamos hablando de tiempo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Yo llegué en el 2017 y homologué, ya me llegaron todos los documentos de homologación la semana pasada. O sea, demoré 3 años, 8 meses. Pero tengo que decirte algo. Primero, me demoré todo eso porque tuve que aprender el francés. Entonces, eso fue un proceso paralelo que fui haciendo. Y en mi caso particular, y yo sí quiero decir esto porque mucha gente piensa que la gente que logra acá hacer las cosas y homologar el título lo fue haciendo muy fácil y llegó a hacerlo. Para homologar el título de medicina hay 3 exámenes, o cuando yo comencé el proceso eran 3 exámenes. El primer examen lo pasé, apenas lo hice la primera vez, el segundo examen lo pasé también, y uno de los exámenes, que se llama el Q1, si algún médico me está escuchando, lo tuve que hacer 3 veces, porque la primera vez no lo pasé, tuve que esperar 6 meses para hacerlo, lo volví a perder, iba aumentando las notas, ¿sí? O sea, en el primero saqué 198, en el segundo saqué 223 y fue hasta el tercero que lo pude hacer. Entonces en eso me demoré un año haciéndolo, porque no son exámenes fáciles, porque son exámenes complejos y yo estaba desactualizado de toda la medicina general, porque ya pues llevaba muchos años ejerciendo como psiquiatra. Entonces, ese es el tipo de dificultades que uno se encuentra en el camino y lo que te decía, bueno, lo perdí, tengo que volverlo a hacer y tengo que volverlo a hacer y no puedo bajar la guardia porque hay un objetivo, entonces tengo que volverlo a hacer. Y así conozco mucha gente, muchos inmigrantes que han logrado como decir, bueno, no importa, o sea, el fallar y los desaciertos hacen parte también del éxito. Ese éxito no es como una montaña que va siempre en ascenso, uno se va encontrando como los valles. Eso está bien. Excelente. Eso hace parte del camino. Excelente. El esfuerzo o la pena, el esfuerzo. ¿Vale el esfuerzo? Cuando tú comparas, digamos, tú como profesional, como persona, Wilson, hace 3 años y hoy en día, en tu mente, en tu psiquis, en tu individualidad, en tu aura personal, profesional, ¿hay un cambio? Total. Hay un cambio en lo profesional, hay un cambio en lo personal, hay un cambio en lo emocional. Yo siento que como psiquiatra soy una persona que entiende más que es más sensible a las diferencias, ¿me entiendes? Nosotros venimos de una sociedad que no es tan multicultural. Cuando uno llega acá, uno se le abre la mente de todo en tipo de religiones, razas, maneras de pensar, y eso es súper importante porque eso te nutre a ti, o en mi caso, lo nutre a uno como profesional. La profesión es mucho más valorada acá, tu trabajo como profesional es mucho más valorado, hay límites claros de los que puedes hacer. Y cuando hablo de que tú eres valorado como profesional es tu trabajo, tu espacio, tu tiempo, tu relación, trabajo, familia, la manera como eres, tu remuneración, tu espacio de vacaciones. Yo miro, de hecho, yo hablo con mis colegas ahorita que están en Colombia con todo lo de la crisis del COVID y yo estoy impresionado de la manera como ellos tienen que enfrentar esa situación. A muchos de mis colegas
En Colombia les han disminuido el salario, le han solicitado que hagan más horas por el mismo salario, algunos han perdido el salario y aquí los médicos es lo contrario, como los están incentivando a que vayan a trabajar más, les aumentan los salarios, les dan prima para que mejore, los compensan porque están haciendo un trabajo excepcional. Entonces esa concepción de tu valor como persona y como profesional, hay un abismo entre lo que nosotros tenemos en Colombia y lo que se encuentra acá en Canadá. Entonces, para responder tu pregunta, sí, y lo volvería a hacer todas las veces que fuera necesario, porque creo que ha valido toda la pena del mundo. Correcto, por eso yo insisto en el término que nos afecta, Vale, si esa pena o esfuerzo. Y yo digo, es esfuerzo, porque okay. pena es algo que es penoso. Entonces, sí, bueno, nos tocó hacerlo. Pero en este caso es un esfuerzo que efectivamente hay que hacer. Para las personas que están esperando una respuesta técnica sobre esto merece una reunión técnica. Van a tener que llamarnos, van a tener que, o sea, para darles una asesoría. Hay algo que me pareció bien curioso, muy genial, muy gentil de tu parte, y es que estás abierto digamos, a contarle o a decirle a las personas lo que tienen que hacer. Es muy probable que algún profesional como tú, que está en Canadá en este momento y que está en esa duda, en esa cosa, requiera, si sea una llamada, un golpe espiritual, y que Sí. estás dispuesto pues, a darle a esas personas pues, definitivamente el apoyo, los indicios, las cosas. Y hay que entender, por supuesto, porque muchas personas no tienen, digamos, el tacto, qué sé yo, de que tú no los vas a asesorar, o sea, al 100% en las cosas, pero sí es indicar al menos para que las personas tengan, o el latino, y ya no estamos hablando de colombiano, estamos hablando de un hispanoamericano, que tenga digamos, la misma necesidad tuya, pueda lograrlo. Y para las personas que no tienen la profesión como médico, es exactamente lo mismo. Hay algunas profesiones que no requieren una licencia para operar en Canadá. Pero, por ejemplo, si eres un ingeniero civil, algún tipo de ingeniería, algunas profesiones que son altamente sensibles en ese sentido, de que tocan personas y etcétera, etcétera, entonces, pues necesita la ayuda. Ahora, veamos lo siguiente. Eh, cuando, cuando, cuando estás aquí en esta sociedad, y ahorita le voy a compartir a ustedes, cuando él me esté respondiendo, un ejercicio, uh, existe una diferencia muy grande entre las sociedades en cuanto a lo que me acabas de decir, mientras que en Latinoamérica, pues ya no lo voy a decir solamente en Colombia. La gente va a decir, ay, estás hablando mal del país. No, la idea no es hablar mal del país, sino mostrar, ¿verdad?, con experiencias vividas lo que está pasando. Entonces, el asunto está en que como profesional, como persona, la enorme diferencia que encuentras entre las sociedades, o cuál es la mayor, la que más a ti te ha impactado, nuevamente, como persona, como profesional, y que de alguna manera fue parte de ese conjunto, de esa ecuación que has construido para poder tener el logro que tuviste. Ok. Mira, yo creo que la diferencia más importante es el respeto por tu individualidad, el respeto por ti, por cómo eres, a mí me asombra mucho cómo yo, con mi manera de ser, con mis herramientas profesionales, con mis herramientas espirituales, con mis herramientas lingüísticas, de la manera como yo soy validado acá y soy respetado acá. ¿Mm? Porque he sentido que es decir, las instituciones y la gente sabe que tú de esa manera puedes aportar y que vas a enriquecer el equipo de trabajo donde estás o vas a enriquecer el grupo donde estás, que es la gran diferencia que yo veía. Pues a mí me toca hablar de mi experiencia necesariamente en Colombia porque no conozco en los otros países de América Latina, pero nosotros allá a nivel de profesión o de lo que se espera de ti en un trabajo es algo específico. Y la gente juzga mucho y si no lo estás haciendo de esa manera, entonces pareciera que no hubiera como otras formas de hacerlo. Entonces, eso es lo que yo más valoro acá, porque me siento yo también más valorado, porque me siento más respetado y desde ese punto yo puedo crecer más, porque cuando yo empiezo a descubrir como profesional y como ser humano cuáles son mis capacidades reales y cómo a mi manera yo puedo hacer las cosas, lo único que sale de ahí es un crecimiento diferente. Y realmente tú sí nutres al equipo y tú te nutres del resto del equipo. Y eso es excepcional, fascinante de acá.
que el oído, que no sabía a qué punto llegaba. Yo sabía que era diferente, pero ya estando acá, sobre todo ahorita pasando las entrevistas en las universidades y viendo los equipos y lo que me pedían, me valoran como yo soy, como yo estoy, con lo que yo puedo aportar. Ahorita, mientras que tú estabas hablando, le estaba mostrando a las personas un video de la Cruz Roja Internacional Canadá, en donde contamos con este gran profesional colombiano como el centro del video. Y una de las cosas a donde yo quería llegar era que cuando tú mencionaste al principio, que es una cosa que yo lo denomino un ego. Nosotros tenemos un ego como profesionales porque, caramba, o sea, obtener un título académico en nuestra tierra y en cualquier parte del mundo da cierta solvencia, ¿verdad? Pero yo no estoy hablando de solvencia financiera, porque me ha tocado ver tristemente los jóvenes de hoy en día cómo obtienen títulos profesionales costosos, altamente exigentes y trabajando por un sueldo mínimo que mejor no menciono aquí para no entristecer a la gente, porque, en fin. Pero volvemos. La sociedad en Canadá es muy dada a una cosa que nosotros latinoamericanos nos cuesta trabajo entender. Es el ambiente del voluntariado. Mm. ¿Qué crees tú que mide la sociedad cuando tú ofreces tu trabajo ad honorem, sin cobrar, para la sociedad misma? Mira, eso es fundamental. Y sobre todo si quieres hacer tu homologación de título como médico. El, el voluntariado es devolverle a la sociedad donde tú estás, agradecerle a la sociedad donde tú estás, ¿sí? Con las cosas que tú puedas hacer. Y desde el punto de vista de un CV, eso es súper importante porque es la manera como ellos tienen de medir tu integración al país. El canadiense hace voluntariado. El canadiense está acostumbrado a hacer voluntariados. Entonces no pueden entender cómo una persona que llega no lo hace. Entonces es fundamental que en tu CV existan voluntariados y voluntariados que no necesariamente tienen que estar relacionados con tu carrera. Si los encuentras de tu carrera, pues lo puedes hacer, pero si no, está bien. Yo, por ejemplo, yo hice voluntariados en las ferias para inmigrantes aquí en Quebec y lo que tenía que hacer era empaquetar como todas las revistas y los brochures para la gente que iba llegando. Estuve en las urgencias de los Yo me imagino que en este momento Wilson, más de uno dice, uy, yo. Sí, no, incluso para mí fue difícil manchar mis manos en esas cosas. No, y hay que hacerlo. Mira, yo estuve sirviendo tintos en una urgencia de un hospital. Llegué a la urgencia del hospital y yo le servía tinta a los pacientes. Estuve trabajando todo esto también como voluntario en las elecciones de Colombia en la embajada aquí. ¿Qué más hice voluntario? Ahorita con el COVID estuve trabajando en los bancos de comida y para la gente que había perdido sus empleos y todo eso, entonces empacaba los paquetes de comida, los bajaba del camión y los ponía. Y de todo eso me preguntaron en mis entrevistas y es que es normal que aquí la gente lo haga, no importa la profesión. Entonces también es bueno que lo haga. Y además es que eso a uno le aterriza mucho, lo aterriza y como, bueno, es que tú eres un ser humano, antes de ser el profesional que eras allá, tú eres un ser humano y estás devolviendo y ayudando. Y además también cumple una función importante que es que mejores los idiomas. Uno de los voluntariados mejora los idiomas. Uno está en la cotidianidad y antes de enfrentarse a un empleo real, si ya has tenido esa experiencia, ya te vas a desenvolver mejor, ya vas a entender mejor ciertas palabras, ya tu fluidez va a aumentar, sales de la cotidianidad, vas viendo cómo las cosas van funcionando, vas perdiéndole el miedo a la gente y eso aporta mucho. Así que si yo puedo recomendar, les digo, háganlo porque les va a traer mucho bienestar y como ser humano se van a sentir bien de ayudar, pero además eso va a verse muy bien en su CV. Y los reclutadores de empleos y las universidades lo van a ver. Y además, si no lo hacen, van en desventaja con los canadienses, porque ustedes se sientan con un canadiense y cuando le ven la hoja de vida, han hecho todos los voluntariados, porque desde pequeño empiezan a hacer voluntariados. Me estoy acordando de esa época cuando yo entré a Canadá y me hablaban de eso, el voluntariado. Y como yo he sido el típico latinoamericano, dice, ¿esto qué es? ¿Esto qué hay plata? ¿Qué? No, eso no, es para qué. Pero con Dixie, una entidad de apoyo al inmigrante, casualmente, yo llegué y fue precisamente eso que tú me estás contando, me estás refrescando a mí, porque yo no sabía, digamos, qué tan mal podía hablar, hasta cuando empecé a hablar con gente de otras partes del mundo
que hablaba peor que yo, pero no entendíamos. Y lo hablábamos en inglés. Yo estoy en Toronto, como recuerdan, estoy con sede en Toronto, en ese momento estaba en Mississauga. Pero es un gana-gana, gana la sociedad, gana el profesional, gana el individuo, gana la sociedad que está recibiendo esa mano de obra, porque entre otras cosas, no hay nada más maravilloso que dar un servicio sin que nos estén pagando por ello, porque lo estoy haciendo, ahí está, de manera voluntaria. Entonces, eso es un paradigma impresionante que a mí te digo, ese detalle me hizo enamorar de esta tierra, Ujú. porque lo vi como más humano. O sea, yo digo, nosotros latinoamericanos que nos actamos de que nosotros somos afectivos y somos cercanos y somos la maravilla en cuanto a esa parte del abrazo que hoy en día nos quieren quitar, por cierto, porque hay distancia social y todo eso. En fin, no hablemos de eso porque yo sé que tenemos diferencias. pero, pero el punto está en que es una sociedad cálida en términos reales. Pensar en nuestra tierra, que yo como profesional voy a dedicar un tiempo en esto, sin, digamos, el mayor cálculo que solamente, así como me lo expresaste de manera genial, devolver un poco de lo que sé, de lo que tengo, es una cosa que de verdad empezamos a tener diferencia en términos de lo social, ¿verdad? Sí. Y permíteme decirle si, pues, otra vez, si hay algún médico o alguna persona de la salud que está escuchando, es súper importante que lo hagan. Y no tiene que ser relacionado con la salud. Uno tiene la tendencia, y si lo encuentran está muy bien, vayan, intenten buscar voluntariado primero en los hospitales y todo eso, pero si no, en los hospitales háganlo donde sea. Y lo importante es que esté el voluntariado, que ustedes lo hagan por todas las razones que yo les comenté anteriormente, pero desde el punto de vista práctico, porque en su CV es que básicamente casi que mandatorio. ¿Listo? Eh, Entonces, sí, inicialmente la motivación para hacerlo no es como esta cosa personal de ayudar o de servir, sino el CV, pues háganlo porque sí, sí es importante. Es importante. es fundamental. En Canadá, o sea, a la persona que contratan, a la persona que están analizando, no lo analizan solamente por lo que sabe, sino por lo que es. Y esa es una enorme diferencia. Y ahora vamos a ver algo que es digamos, más práctico, más del qué hacer. Eh, ¿Canadá te facilita o como algunas personas en Latinoamérica creen que es, o sea, la tienen contra ti, no te van a dejar surgir? ¿Te facilita el proceso? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que Canadá es un muy buen papá. Te voy a contar yo afortunadamente tenía pues un salario que en términos colombianos es muy bueno, pero cuando uno pasa todos sus ahorros colombianos a dólares canadienses, eso se va en nada. Y, Y el proceso de homologación es costosísimo y todo eso. Yo, otra de las cosas que hice en esos 3 años, por eso fue que me demoré 3 años, yo también me certifiqué, yo hice un certificado en salud mental en la Universidad de Montreal y un certificado en francés como lengua segunda, cultura y trabajo. Y todo esto lo hice porque el gobierno, por lo menos en Quebec, yo no sé cómo funcionan las otras provincias, me da un dinero mensual, ¿cierto? Y un dinero de ese dinero que me dan mensual, el 60% es un dinero que me regala el gobierno a mí. Y con eso pude ir a la universidad y con eso pude pagar mis cosas. Pues, y hablemos de negocios. Es que eso es un negocio para el gobierno. pero tal, o sea, yo Eso te es, puedo decir y yo lo no que voy a sé, decir. pero yo no quiero tocar el tema de cuánto te estás ganando o cuánto te vas a ganar ahora, pero lo que sí sé yo es que el aporte voluntario de impuestos que vas a hacer y que estás haciendo va a compensar, yo no sé en cuánto, porque mira la vida que tienes, que te queda, larga vida para ti, para toda tu familia y para todos los tuyos. Pero es un gran negocio, ¿no? Pero total, y desde el comienzo, mira, yo sí te puedo compartir, a mí, pues el gobierno me daba casi $1,000 mensuales y de eso, como te digo, el 60% es completamente una donación que te dan para que puedas seguir estudiando. Entonces ya de entrada, y eso lo hicieron por 2 años, ya de entrada ya recobré, es decir, me devolvieron todo lo que había invertido en venirme hacia acá. Y eso me permitió a mí poder ir a la universidad, poder pagar mis estudios, poder tener una vida tranquila después de que me haya gastado mis ahorros. Eh, si no es por ese lado, hay muchas instituciones que apoyan al inmigrante. Si no es por ese lado, hay bancos alimentarios. Si ustedes tienen hijos, pues sus hijos van a recibir
un dinero también mensualmente que permite que los niños estén en buenas condiciones, que vayan a sus guarderías. Entonces, por eso es que yo digo que es un buen papá, porque si no te ayuda de una manera, porque no cumple los requisitos para ayudarte de una manera, lo va a hacer de otra forma, pero uno acá tiene un apoyo. Eso existe, que uno en los países de origen habitualmente no lo tiene. Uno sabe que hay un respaldo. Los servicios médicos. Yo sí conté con mucha suerte. Yo a los 3 meses de haber llegado acá ya tenía médico de familia. Y todo este tiempo yo solamente he trabajado con la Cruz Roja porque el resto del tiempo y fueron 4 meses que trabajé con la Cruz Roja, el resto del tiempo yo era estudiando, pero siempre tuve acceso a servicios médicos. Iba a hacerme mis exámenes de rutina y eso no me costaba nada. Entonces, pero por supuesto que es un gran papá y por supuesto que Canadá facilita y yo no siento o yo nunca he sentido que, que estén en contra mía. Al principio, evidentemente, mientras aprendes el francés, por lo menos en mi caso que tenía que aprender el francés, pues obviamente no tenía acceso a muchas cosas, pues porque no tenía las herramientas lingüísticas, pero apenas ya esa barrera va pasando y uno logra integrarse, no, yo siento que al contrario, te da mucho el país. Yo digo porque, bueno, yo no sé si decirlo con este calificativo, con este adjetivo de desafortunadamente tengo personas muy cercanas que estamos en este proceso precisamente de poder lograr una residencia permanente en Canadá, pero entran en una crisis, llamo yo, en una crisis de ego, en donde por alguna razón las personas entran en un estado de conciencia raro, extraño, en donde dicen, pero que yo soy yo, así con mayúsculas, resaltado, con luces de colores, yo, Canadá debería a mí apoyarme, o sea, decídense por favor, si soy Alfonso Paz, entiendan, ábrame esa puerta o si las pateo. Ujú. Entonces, es muy recurrente cuando una persona se estrella contra ese muro que es la realidad en la que, si bien es cierto, yo soy un gran profesional, pero que este país, además de ese gran profesional, requiere una gran persona que pueda Ujú. encuadrar en la sociedad. Ujú. ¿Qué opinión te merece ese concepto? Sí. Bueno, Canadá es bueno puliéndola a uno el ego, es lo que yo digo, porque hay que entender esto como, bueno, primero hay que tener expectativas claras por qué uno viene a Canadá, qué es lo que uno quiere lograr cuando uno viene a Canadá y expectativas reales en cuanto al tiempo que eso va a tomar, ¿cierto? Pues bueno, aquí todos somos iguales cuando llegamos, todos somos inmigrantes, no importa si vienes de Cambridge University o si vienes de una universidad con menos importancia en América Latina. Aquí todos somos iguales, todos somos inmigrantes y todos tenemos que pasar por el mismo proceso. A una persona graduada de Harvard que quiera hacer sus estudios acá, no se le facilita más el proceso. Punto final, las reglas son las mismas para cualquiera y ya ahí lo puedo ver yo. Conmigo en los cupos de médicos estaba compitiendo gente de universidades europeas, de universidades asiáticas, de universidades de Estados Unidos y yo me quedé con uno de los puestos. Entonces es simplemente, todos jugamos, es una competición, competencia en franca lid y eso es importante. Entonces, ¿qué pasa? Hay que entender qué es el proceso y que hay un proceso y que ese proceso demora un tiempo. No es cierto, yo no conozco a ninguno, yo no, probablemente los hay, yo no conozco a ninguno que haya llegado a Canadá y a las semanas, 2 semanas, al mes ya esté trabajando en el mismo puesto con las mismas garantías. Eso no existe. Aquí uno llega y si tu carrera, como la mayoría, tiene que pasar por una orden de profesionales, que es todo el cuento de homologación, eso toma un tiempo y eso hay que aceptar. A mí yo conté con suerte, o yo no sé si eso yo lo puedo llamar suerte, pero por lo menos a mí no me tocó hacer ningún empleo de sobreviviente, como le dicen. Yo nunca tuve que trabajar en una cafetería, nunca tuve que limpiar pisos. Afortunadamente, el único trabajo que tuve, porque realmente el resto del tiempo la pasaba estudiando, fue con la Cruz Roja y fue un muy buen empleo y tuve una promoción y realmente me trajo muchas cosas buenas. Pero yo particularmente soy de los que piensa de que si me hubiese tocado hacer un empleo de eso, yo lo hubiese hecho con gusto y lo hubiese entendido también como parte del proceso. No tiene uno que hacerlo. Hay mucha gente que no lo hace. Yo conozco mucha gente que no tiene que pasar por ahí, pero también conozco profesionales exitosos que han pasado
por ese proceso de repartir periódicos, de vender cosas, y lo han hecho y lo han entendido así como parte de su crecimiento, y después lograron su título profesional. Y así por lo menos tengo en la mente dos médicos, uno colombiano a propósito del Valle del Cauca y una mujer de Haití que después de 10 años tuvo que salir de allá por el terremoto de Haití. Estuvo trabajando 9 años en un Tim Hortons, que es como un café acá, famoso en Canadá, y ya está ejerciendo también como médico de familia. Entonces, si te das cuenta que incluso si te toca pasar por esa y lo sabes entender como parte de tu proceso de crecimiento emocional, espiritual, lingüístico, ¿cómo se dice en inglés? We embrace that. Yo no sé cómo decir eso en español, como que uno se apropia. Lo abrazamos, lo aprendemos. Consciente, sí, pues tú logras sacar cosas buenas de eso. Yo tengo la fortuna, yo soy amiguero, yo hablo con la gente y la cosa aquí. A mi esposa a veces le da fastidio. Pero desde la gente que conozco, me estoy acordando de varios ahora que estás mencionando tú sobre digamos, el tiempo que tardan las personas. Pero hay una persona psicóloga, gran amiga, que tuvo puestos previos y me acuerdo ser uno de los privilegiados que ella le contó, voy a renunciar a esto y voy a sacar mi título como psicóloga. Saludos a Sandra. Y entonces creo yo que fui uno de los pocos que le dijo, dale duro, deja esa vaina que va a quedarte toda la vida ahí. No creo que haya sido con esas palabras, pero palabras más palabras para ponerle el drama, ¿verdad? Pero también conozco, bueno, y la conclusión es que esta persona hoy en día tiene unas licencias que, wow, o sea, bien, le costó esfuerzo, pero fue su visión y lo hizo. Es fundamental. Y es un proceso. Tú me hablas de la actitud, me hablas del idioma y del conocimiento. Son tres cosas que hay que poner en la misma balanza, ¿verdad? Porque no hay privilegio porque tú vengas de tal o cual lugar, que haya sido tu historia más difícil o más fácil, porque tampoco empezamos en Francalín. Y también he visto personas que, conozco un gran profesional que es ingeniero civil, saludo a Gonzalo, que después de haber iniciado su vida como ingeniero civil, teniendo un inglés perfecto, él fue hasta catedrático, profesor de inglés, su papá tuvo la visión de que, dijo, antes que estudiar tu ingeniería, estudia el idioma, y estuvo viviendo en Estados Unidos y en fin. Y después de estar un tiempo trabajando como ingeniero civil, dijo, no, yo prefiero ser real estate. Y hoy en día es un exitoso real estate de 6 cifras. Bueno, y eso es otro tema importante, o sea, replantearse la vida también es válido, porque en Colombia, bueno, en América Latina en general, tener un título, sabes, que nos educan todo el tiempo diciendo, si quieres ser alguien en la vida, tienes que hacer tal cosa. Entonces eso se nos queda a nosotros en el inconsciente como que ser alguien en la vida es igual a tener un título profesional, y no, nosotros ya somos suficientes con lo que somos, nosotros somos alguien en la vida con lo que somos. Entonces, en Canadá, poderse replantear la vida es posible con muy buenas condiciones. Hay mucha gente, también conozco casos de médicos que han llegado y han dicho, mira, no quiero ser médico, pero estoy cansado porque siento que me equivoqué, por ejemplo, de carrera antes, y no quiero seguir haciéndolo, o creo que puedo, en mi proceso descubrí que esto también me gusta y prefiero irme por ese lado, y eso es una posibilidad que acá es muy bien recibida, y que además en muchas ocasiones no necesitas tener muchos títulos universitarios y tus condiciones de vida siempre van a ser buenas, porque en Canadá tenemos un buen nivel de vida, ¿cierto? En términos generales. Entonces, eso es una cosa pues de la que muy poca gente habla, porque todos venimos como enfocados con hacer algo, pero en el camino también uno puede tener un plan B y un plan C, y a veces resultan ser buenos. Yo te había dicho, Wilson, que una hora parecen 60 minutos, de hecho lo son, sí. Y sí. en segundos, y se va el tiempo volando. Okay. Nos quedan 5 minutos y ya, wow. cuando ya, yo digo, empezamos a bajar, ya estamos, no sé, estamos a media hora de Toronto, ya yo sé cuando el avión empieza a bajar y yo digo, bueno, ya llegamos. Ya estamos llegando al final. Y esto yo siento que fue como el aperitivo, porque es el plato fuerte de saber, de cómo hacer, de las cosas. O sea, tal vez lo hagamos en algún tema, algún video especializado, pero como estamos hablando hoy de negocios, básicamente el objetivo era, ¿es posible? ¿Tú me lo corroboras? Sí.
Eh, es complejo, pero no existe, digamos, preferencia porque tú vengas de Europa, porque tú vengas no sé qué cosa. Perfectamente factible. Y muy especialmente que una persona que tenga esa decisión va a recibir de parte del gobierno canadiense el apoyo que no va a encontrar prácticamente ningún otro país del mundo para que pueda lograr ese objetivo. Del gobierno y de las instituciones canadienses también y de las personas. Yo, dentro de mis cartas de recomendación, tengo 3 cartas de recomendaciones de médicos canadienses con los que tuve la oportunidad de hacer unas, ¿cómo se dice?, pasantías, y me dieron mis cartas de recomendación. Entonces el sistema yo siento que es un sistema que te ayuda. Y déjame decirte, por decir algo importante. Estar bien rodeado es fundamental, siempre, no importa el país donde estén, pero sobre todo acá. Cuando yo entraba a YouTube antes de venirme, yo creo que el 90-95% de la información en YouTube que encontraba de homologación de títulos eran médicos hablando mal del sistema y eran médicos diciendo que no se podía lograr y que ellos nunca lo habían logrado, que estaban manejando taxis y todo eso. Eso es una realidad para algunos. Y en algún momento yo logré como llenarme de miedo por eso y afortunadamente como que me pude salir de eso y empezar a tener grupos. Mi grupo de estudio hemos pasado. Tengo una amiga de Siria que comenzó el año pasado. Ahora conmigo pasó una médico chilena y, y mi grupo ha ido lográndolo. Entonces, si uno se rodea de gente que realmente está como en la misma sintonía, que realmente lo quiere hacer, que tiene el positivismo, que empieza a buscar, eso es lo que hay que tener. Eso es fundamental porque eso es como una ley de atracción que si te rodeas del mal grupo, de la gente, o, o te empiezas a intoxicar con todos estos videos que encuentras en YouTube, eso te va bajando, te va bajando y te va bajando. Entonces, hay que buscar gente que te ayuda a mejorar. Wilson, yo no sé, pero si se da la oportunidad, ojalá que sí, vamos a tener que hacer la segunda parte de esto. No, yo Para lo las hago con personas que mucho han gusto. estado haciendo preguntas y estas cosas, le responderemos en su momento. Las personas que quieran tener información sobre esto nos pueden contactar o me pueden contactar directamente sobre el, bueno, ya cómo hacer algunas cosas, pero en esencia quería darte las gracias en estos últimos 2 minutos. Si te quieres despedir con alguna cosita de 1 minuto, fantástico, te lo dejo. No, muchísimas gracias a ti y decir lo que de pronto dije al principio. O sea, mi idea con esto era compartir mi experiencia y si alguno cree que mi experiencia le ha ayudado, lo ha inspirado, necesita que yo le pueda colaborar con alguna información, yo no me dedico a esto y no sé qué tanto tiempo voy a tener ahorita libre cuando empiece a trabajar, pero en la medida de lo posible, mi idea es darle la mano a todo el que pueda, por lo menos Excelente, guiándolo, diciéndolo excelente. cómo hacer, porque yo en mi camino encontré gente que me tendió la mano siempre. Siempre encontraba a alguien que me ayudaba de alguna manera, que me guiaba de alguna manera, y eso yo lo agradezco muchísimo y siento que, pues que mi manera de volverlo es esa. Entonces, si alguno cree que yo le puedo colaborar o que mi historia le ha servido para algo y tiene alguna pregunta, pues con respecto a la homologación del título de médico, se piensa en establecer aquí en Montreal o en Quebec o con el francés, pues con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Wilson. Muchas gracias. De verdad que ha sido un enorme placer tenerte acá y nos veremos pronto. Bueno, muchas gracias a ti. Chao, chao. Hasta